Gracias. Bien, a partir de acá, de cuello, ya van a ver ustedes que hay que realizar maniobras, ¿no? Para palpatorias en relación a la glándula tiroidea. Lo mismo para la tráquea. Hay que palpar necesariamente la tráquea abundantemente para ver la consistencia y la movilidad de la tráquea. Bien, para palpar la glándula tiroidea, ustedes saben muy bien que está ubicada en la parte anterior y lateral de la tráquea, ¿no? Fundamentalmente en el cartílago cricoides y la parte inferior del cartílago tiroides. Tiene dos lóbulos, uno derecho y otro izquierdo, que su peso es aproximadamente entre 20 a 30 gramos. Imagínense, 20 a 30 gramos, es muy pequeñito y de consistencia blanda y elástica. De tal suerte que es muy difícil poder palpar una glándula tiroidea normal. Ya las glándulas tiroideas agrandadas o con bocio, obviamente es muy fácil no solamente visualizar, sino también palpar. En todo caso, existen muchas patologías secundarias a alteraciones en el funcionamiento de la glándula tiroidea. Obviamente, para darle mayor expresión a lo que es la palpación de la glándula tiroides, ya se hizo anteriormente en la anamnesis. Bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y si el paciente menciona que existe clínica compatible con cualquiera de las patologías de la glándula tiroidea, lo más común, ustedes ya saben, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tirotoxicosis, lesiones neoplásicas de tiroides, tiroiditis, etc. Entonces, la clínica es muy fácil para que nos oriente y realmente veamos si se trata o no de una alteración de la glándula tiroidea. Entonces, una vez que sospechemos o que nos oriente la clínica o los síntomas que el paciente refiera, procedemos a la palpación. Para la palpación existen varios métodos. La que más se realiza es la maniobra de Kerr-Bain. Acá está el nombre, ¿no? La maniobra de Kerr-Bain. Consiste en lo siguiente, chicos. A partir de aquí, por favor, me gustaría que se aprendan muy bien la técnica porque normalmente todo esto es práctico, ¿no? O sea, yo generalmente los llevaba al hospital y a los alumnos les ponía a un paciente y les decía, por ejemplo, que si, a ver, al estudiante del Universitario González, acá está el paciente, se llama don Carlos González y quiero que le hagas la exploración regional de la cabeza. Y el alumno tenía que explorar con todo lo que yo estoy orientando, las características del cuero cabelludo, del cabello, de la frente, la cara, la nariz, etc. Y al finalizar nos íbamos a otro ambiente para que me diga qué es lo que ha encontrado y pueda plasmarlo en una historia clínica. O a otro alumno le decía, a ver, explóramelo, la glándula tiroidea, por favor, señora Julia, le vamos a revisar un poquitito. Y él decía, sí, doctor, no se preocupe. Y la alumna iba y revisaba la glándula tiroidea y yo como profesor tengo que ver si están haciendo la técnica correcta, adecuada, etcétera, y corroborar lo que ustedes han encontrado. Por ahí alguien me dice, doctor, ¿sabe que ha encontrado un pequeño nódulo en el lóbulo derecho de la glándula tiroidea? Entonces yo tengo que palpar y ver si realmente existe, ¿no? Entonces, esa era la hermenéutica en semiología que hacíamos, pero lamentablemente es por esta situación que al parecer, digo, ¿no? Esperemos, voy a tener una reunión con los presidentes de curso este fin de semana, por si acaso, para ver esa posibilidad de si hay la posibilidad de solicitar un retorno, por lo menos a la semipresencialidad de los estudiantes que así puedan hacerlo, ¿no? Pero, a ver, veremos, ya vamos a informarles algo de eso en la reunión que vamos a solicitar con los presidentes de curso y el centro. Entonces, tenemos ahí la maniobra de Kerbain. Tienen que explicar o realizar tal como le estoy diciendo. Es un procedimiento bimanual, paciente sentado o de pie, ya sea en la silla o en el borde de la camilla, médico en la parte posterior, ustedes están viendo, no está en la parte de atrás. La palpación es bimanual, los dos dedos pulgares en la región posterior del cuello y los otros 3 dedos o 4 dedos, inclusive en algunos casos, en la parte lateral del cuello, cerca al cartílago tiroides o donde anatómicamente se ubica la glándula tiroidea. Entonces, con movimientos de lateralidad o de rotación, con el pulpejo de los dedos, se va palpando la glándula tiroidea, tratando de buscar y encontrar
la consistencia, la movilidad, el tamaño de la glándula tiroidea, ¿no? O sea, simultáneo. Ahorita como no me están viendo ustedes en el video, no les puedo explicar cuál es el movimiento mismo que se hace, pero voy a tratar de solucionarlo esto después con algunos videos tutoriales que les voy a enviar. Entonces, para finalizar, ¿no?, esta palpación con el método de Kervain, con la movilidad de la tráquea, es decir, se le pide al paciente que absorba un sorbito de agua, o como no, a veces en los consultorios no hay, que trague saliva simplemente, mientras nosotros estamos palpando la glándula tiroidea y la tráquea. Y durante la deglución, como ustedes se dan cuenta, desciende la tráquea, si hacen ustedes ese movimiento en ese momento, y la glándula tiroidea tiene que descender juntamente con la tráquea. Eso es para ver la movilidad, ¿no? Entonces termina siempre con la deglución de un sorbo de agua, la maniobra de Kervain, abordaje posterior. Luego tenemos la maniobra de Lahey y la maniobra de Krille. En esta imagen vamos a tratar de presentar. La maniobra de Lahey es igual con paciente sentada o paciente de pie, creo que acá está de pie. El médico en la parte anterior, ya no está en la parte posterior, detrás de la paciente, coloca los dedos de la mano en la región del hombro o parte posterior del cuello y los pulpejos en la parte anterolateral del cuello, donde teóricamente se encuentra la glándula tiroidea. Estos dedos solamente son de apoyo, nada más. Los dedos que palpan son los dedos pulgares o el pulpejo del pulgar. Entonces, este procedimiento también es bimanual, donde en este caso, si ustedes se fijan, el pulpejo o el pulgar del lado derecho hace presión hacia el lado opuesto, es decir, desplaza a la glándula tiroidea hacia el pulgar izquierdo, que en este caso es el activo, para que a través de movimientos pueda reconocer a este lóbulo del lado derecho y estudiar sus características. Si quieren estudiar el lóbulo izquierdo, hacen lo contrario, presionan y desplazan con el pulpejo del lado izquierdo para hacerlo más asequible al pulgar derecho, que es el que ya también va a palpar el lóbulo izquierdo. Maniobra de Lahey, procedimiento bimanual, abordaje anterior. La mano activa, o perdón, ambas manos participan, pero la parte activa de la mano son los pulpejos y los dedos los pulpejos del dedo pulgar, y los otros dedos simplemente están de apoyo. Lo contrario de esto, todas son activas y la que está de apoyo es el pulgar que está en la parte posterior del cuello. Luego tenemos la maniobra de Krille, que es el que menos se realiza. Es un procedimiento, según algunos autores, mono y en otros bimanual, es decir, donde participa una sola mano. En este caso estamos viendo la imagen de que es monomanual. La mano derecha simplemente está de apoyo nada más ahí en el hombro del paciente. ¿Cuál es la técnica? Paciente de pie o sentada, médico por delante o al lado del paciente. Se coloca el pulpejo de un dedo, el del dedo pulgar, en la cara anterolateral del cuello, donde está la glándula tiroidea, y el pulpejo del dedo índice y medio en el lado opuesto. Se desplaza con los dedos de índice y medio hacia el lado opuesto para hacer más asequible al lóbulo del lado izquierdo, y con la mano contraria se hace el lóbulo del lado derecho. Otros, ¿no?, como les he dicho, en procedimiento bimanual, colocan los dos dedos de la mano izquierda, como estamos viendo acá, en el lóbulo derecho, y con los dos dedos, tanto de índice y del dedo medio, en el lado opuesto o en el lóbulo opuesto, desplazan y la mano derecha sería la que va a palpar. Y lo mismo, la mano derecha le toca desplazar y los pulpejos de los dedos medio e índice serían las que palpen el lóbulo derecho. Es decir, hay esas dos variedades de la maniobra de Krille, ¿no? Pero, como ven, si es que se les preguntaría o si algún colega en la visita médica o en endocrinología, por ejemplo, les mencionarían
¿Qué maniobras conoce usted o qué ha aprendido en semiología? Conocemos la maniobra de Kervain, que es el que más se realiza, y la maniobra de Lageys. Muy sencillitos de realizar, no se tarda horas ni nada de aquello. Muy fáciles. Obviamente para eso el paciente tiene que estar con la mirada hacia adelante y con el mentón un poquitito elevado. No puede estar agachado por si acaso, ¿no? Pero siempre, primero, siempre es la inspección. Vean primero el cuello, la forma, lo que llamamos en el varón la manzana de Adán, vean ustedes la posición de la tráquea, vean ustedes en qué nivel está la glándula tiroidea teóricamente, porque el sitio de una persona normal no se observa la glándula tiroidea. Y posteriormente recién recurrimos a la palpación, no nos vamos directamente a la palpación. Siempre hay que tener una metodología y un seguimiento que hay que ordenado para poder explorar. Maniobra de Laje y Crilley y la maniobra de Kervey. Pero esos en los cuellos que son bastante larguitos y fáciles y que no tienen mayor alteración tanto a la inspección visual como a la palpación. Ustedes saben muy bien que el bocio no solamente se manifiesta en un crecimiento anterior o lateral del cuello, sino también aquellos pacientes que tienen un cuello bastante corto, ¿no? El crecimiento de la glándula tiroidea lo puede hacer hacia abajo, es decir, hacia el tórax. Entonces parecería que el cuello y la tiroides está absolutamente normal. Sin embargo, el paciente empieza a referir que tiene cansancio, que tiene tos, que se está volviendo ronco al hablar y todo. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la glándula tiroidea intratorácicamente va comprimiendo el nervio recurrente, la laringe, etcétera, y obviamente el estrecho superior de las cuerdas bucales, lo mismo la tráquea. Por lo tanto, hay dificultades en la respiración. Cuando sospechamos de que haya un bocio endotorácico, chicos, cuando se sospecha que hay un bocio endotorácico, entonces realizan estas dos maniobras, la maniobra de Pemberton y la maniobra de Marañón. ¿En qué consiste? Cuando vemos que no hay mayor detalle hacia afuera, simplemente hacemos que el paciente levante las manos, ¿no? Como están viendo en esta imagen, ¿no? Y esto va a hacer que haya mayor retorno de sangre de las extremidades superiores, cabeza, cuello, hacia el estrecho superior del tórax y si hay un crecimiento de la glándula tiroidea, va a hacer que esa sangre no pueda retornar fácilmente al corazón, por lo tanto se empieza a enrojecer y empieza a faltarle algo de aire. ¿Bien? Se llama maniobra de Pemberton. Y la maniobra de Marañón es simplemente un complemento a eso nada más, que a esta posición que adopta el paciente se le pide, se enrojece por si acaso la maniobra, se vuelve rojísima. ¿Mira? Entonces, la maniobra de Marañón se le pide al paciente que aparte de eso, de elevar las extremidades superiores, hiperextienda el cuello. Y al hiperextender el cuello se reduce muchísimo más el orificio superior de la caja torácica, por lo tanto estrecha y comprime más las estructuras que pasan por ahí. Y el paciente empieza a toser y a faltarle el aire y hasta puede tener estridor. Imagínense ahorita, si ustedes hacen, los que están ahorita en clase, si ustedes hacen esa maniobra de hiperextender el cuello lo más que puedan, no van a poder hablar. Y ahorita estoy haciendo eso y ya me estoy queriendo atorar. Y si quieren tragar saliva en esa posición es muy, muy incómodo, así hasta molesto. Imagínense si una persona normal ocurre aquello. Entonces, ¿cómo se multiplica esas dificultades o esas molestias en un paciente que tiene un crecimiento de bocio o crecimiento de la glándula tiroidea hacia abajo, es decir, endotorácico? Entonces, estas dos maniobras, la de Pemberton y la de Marañón, son ante la sospecha de bocio endotorácico. Si ustedes ven que un paciente tiene crecimiento de la glándula tiroidea, ya lo han palpado, ya es grande, ya no es necesario hacerle sufrir con estas dos maniobras, por si acaso. Exploración de la glándula tiroidea. Luego tenemos finalmente la parte vascular y la parte de los ganglios. Mencionar simplemente, hay varias cadenas ganglionares preauriculares, retroauriculares, occipitales, submentonianos, submaxilares, supraclavicular derecha e izquierda, la cadena cervical superficial profunda, anterior y posterior, etcétera, que se alteran en base a algunas patologías propias, por ejemplo, en problemas de mastoides y todo lo demás, los ganglios preauriculares pueden tener un crecimiento, ser muy dolorosos, o en problemas de oído, lo mismo en las retroauriculares, en problemas dentarios, de orofaringe, etcétera, los submentonianos, submaxilares, problemas de glándula mamaria, los tumorales del ápice o del vértice del pulmón, puede ser inclusive la cadena cervical
y las cadenas supraclaviculares. Obviamente las axilares están muy, muy abajo, ¿no? Entonces simplemente hay que palpar las cadenas ganglionares para ver si hay alguna alteración. Y finalmente la parte vascular, ustedes están viendo acá en esta imagen, de que existe dilatación de la yugular, ¿no? Normalmente esto, les voy a enseñar cómo se clasifica en grados la dilatación yugular, porque siempre hay que mencionar ingurgitación yugular grado 1, 2, 3 o 4. Pero en este caso ustedes están viendo que el cuello de este paciente está con la yugular totalmente dilatada. Pueden encontrar también cuellos totalmente asimétricos por un aneurisma de la arteria carótida, que es dilatación y ensanchamiento de algún segmento de la carótida, y por lo tanto acá existe como una especie de globo de agua pulsátil y latente. Ahí sí ustedes tienen toda la obligación de palpar, ¿no? Perdón, de auscultar. Bueno, para terminar esta clase, chicos, entonces, ¿cómo debemos registrar? Les he mencionado hasta ahorita un montón de terminología médica, ¿no? No nos compete ingresar a la clasificación, a la etiología, ni al tratamiento, sino ya van a ver ustedes en la parte que corresponde tanto en oftalmología, otorrinolaringología, etc. ¿Cómo registramos entonces? Porque normalmente nosotros que decimos a la paciente, al examen, al realizar la historia clínica del sector, subjetivo decimos el paciente se refiere tal signo, tal molestia, de tanto, historia clínica, motivo de consulta. Luego viene el examen físico. En el examen físico ya les he dicho que empezamos con el examen físico general y luego vamos al examen físico regional con la exploración del cráneo y cara, en este caso cuello más. Entonces, ¿cómo registramos? Todo lo que hemos hablado simplemente se basa en un pequeño resumen nada más, porque no es necesario mencionar lo que no tiene el paciente, simplemente lo que tiene. Por ejemplo, cuando les he dicho forma, les he dicho el tamaño del cráneo, les he dicho movimientos o lateralidad del cráneo, etc. Simplemente mencionan de manera global el tamaño del cráneo, nada más. ¿Ya? En este caso, ustedes mencionan al examen físico regional, cráneo normocéfalo, y se acabó. ¿Sí? No pueden estar diciendo el índice cefálico tanto y todo. En los niños sí es necesario que ustedes pongan aquello, pero en los adultos no. Frente, todo lo que hemos hablado. Esto es cómo registrar en un paciente una persona normal, chicos, por si acaso. Frente, mediana y simétrica. Se acabó. Siguen bajando. Fíjense que ni siquiera en algunos casos mencionamos las pestañas, ¿no? Pero si quieren, mencionan antecitos de los ojos, pestañas con abundante pilosidad, o si quieren en cantidad escasa o muy poca, o con pérdida de la cola de las cejas, o no sé, lo que encuentren. Pero si no, no mencionan nada. Si quieren, dicen pestañas de características normales, cejas, perdón. Luego van a los ojos. Los ojos hay que mencionar también el tamaño, porque hay ojos grandes, ojos pequeños, ojos medianos, ojos rasgados, de todo tipo. Normales, estoy hablando ojos medianos. ¿Sí? Nos estamos yendo directamente a los párpados. Párpados no infiltrados. Los párpados, ya les he dicho, es asiento de muchos procesos inflamatorios. Aparte de traumáticos, alérgicos y problemas de índole renal, por ejemplo. Lo que tienen que ver ustedes es la coloración, a la inspección, y si está aumentado de volumen o está edematizado o no. Cuando no está y tiene las características visuales normales, se llama no infiltrado. Bien. Luego nos vamos directamente a las conjuntivas. Fíjense, no hemos hablado de las pestañas, ¿no? Conjuntivas normocoloreadas o normopigmentadas. Eso ya les he dicho que son la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar, donde aparte de la inspección, con la palpación para poder dar y revertir un poquitito la cara interna de los párpados. Y finalmente nos vamos a lo que son las pupilas. Pupilas isocóricas fotorreactivas. Acabamos de hablar de que hay que iluminar con una linternita y ver las características y las pupilas en una persona normal. Ante el estímulo de la luz tiene que contraerse, ¿no? Y de manera igual, ambas pupilas, por eso se llaman iso, quiere decir iguales, pupilas isocóricas. Fotorreactivas quiere decir que se contrae al estímulo de la luz. Nariz, ¿qué pueden decir una persona normal? Nariz, mediana, si es grande, pondrán grande, mediana, central. Y finalmente ponen la característica funcional, fosas nasales permeables. Orejas medianas, les reitero, nuevamente estoy diciendo el registro normal de una cabeza, cráneo y cara.
Orejas medianas con buena implantación. Buena implantación significa la altura, les estoy diciendo, no quiere decir que está tan mal implantado que se le cae a cada rato la oreja, no, sino se refiere a la altura de implantación, porque hay orejas que están implantadas muy abajo, como hemos hablado en el caso del síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Y esto, ¿qué quiere decir? Cae conducto auditivo externo, quiere decir, esto ya es a través del otoscopio, permeable, porque ustedes van a entrar con el otoscopio que tiene su lucecita, para ver las características, las paredes del conducto auditivo externo, y finalmente tienen que observar la membrana timpánica. Entonces, orejas medianas con buena implantación, conducto auditivo externo permeable, membrana timpánica normal. Boca mediana, labios delgados, arcada dentaria completa, lengua rosada, húmeda, orofaringe no congestivo. Cuello cilíndrico, simétrico, sin adenopatías ni ingurgitación yugular, y no se observa ni se palpa tiroides. Chicos, esa es la forma de registrar un examen físico de cráneo y cara normal. Pueden encontrar ustedes varios otros aspectos, por ejemplo, en algunas historias clínicas que no manejamos en Sucre o que manejan fuera del país, dicen no se observa pterigio, no existe ojos rojos, no, o sea, hacen como una especie de checklist, pero eso es demasiado, no podemos decir, no podemos mencionar todo lo que yo les he indicado como terminología médica. No tiene estrabismo, no tiene hipertelorismo, no tiene eso. ¿Para qué mencionar si no tiene? Lo más concreto para no cansar, digamos, con la lectura de la historia clínica es dar los datos netamente positivos. Entonces, esto es la forma de hacer el registro de un cráneo normal. Ah, pero si ustedes encontrarían alguna alteración, entonces, por ejemplo, en boca nomás, ¿no? Boca, puede decir labios gruesos o boca grande, labios gruesos, arcada dentaria incompleta con ausencia de piezas dentarias y sepsis dentaria. Lengua seca, sabural, o si quieren, lengua de papilar. A nivel del dorso de la lengua, en el lado derecho se observa una pequeña lesión ulcerosa de aproximadamente 0,8 por 1 centímetro, poco profunda, con bordes nítidos. Orofaringe no congestiva, si quieren, si encuentran algo, dirán congestiva con desvío de la úvula o dirán las pequeñas lesiones petequiales, o en carrillo se presenta una pequeña herida o un moretón, no sé. Lo que encuentren, chicos, tienen que mencionar. Pero si no encuentran nada, es decir, es de características normales, entonces se limitan a esto. Si encuentran algo, mencionen, indiquen y describan relacionado a la topografía, al tamaño, es decir, la ubicación, ¿no es cierto?, al tamaño, las características a la palpación, no solamente a la inspección, y todo lo que ustedes puedan describir. Si no encuentran nada, se acaba, y es tan sencillito como lo que les estoy diciendo. Puede haber algunas cosas que estoy omitiendo y otras cosas que falta, otras cosas que estoy aumentando que no debería de haber, pero como les digo, esas pequeñas variedades dependen mucho de la historia clínica, de cómo les enseñan sus profesores, de dónde ha aprendido el profesor, pues no es lo mismo la escuela, digamos, de La Paz a la de aquí, o de Argentina, o de México, etcétera. Siempre hay algunas variedades. No importa, mientras más aporte haya, mucho mejor. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es tratar de ver simplemente lo básico de cómo se hace el registro de un examen físico regional del cráneo y cara. Con eso terminamos, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, algo para acotar, no lo sé. Tienen toda la libertad, por favor, chicos, adelante. Buen día, doctor. Yo tengo una pregunta y quizás va a ser un poco absurda. Habíamos visto en una de las imágenes de las diapositivas que había, cuando estábamos viendo oreja, que había como que una perforación en el pabellón auricular donde estaba introducido un celular. Sí, Obviamente eso es algo exagerado, ¿verdad? Sin sí. embargo, yo quisiera saber si en el caso de que haya una persona que venga al consultorio y que esté con varias perforaciones en el oído, se tenga que poner eso al momento de redactar o registrar más bien como que la evaluación de las orejas. Sí, 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 no se preocupen, ya les he dicho, no existe ninguna pregunta absurda, ni tonta, ni estúpida, porque hay que salir siempre de dudas. Si ustedes se encuentran, por ejemplo, ahorita les estoy diciendo un registro de un cráneo normal y cara normal. Si encontrarían, por decirles, un piercing en la ceja del lado derecho, en la fosa
nasal derecha o izquierda, o en la oreja tenga varias perforaciones para los aretes o quizás piercing, etcétera, necesariamente tienen que mencionar, chicos, ¿ya? Con piercing en ceja derecha, por decir, ¿no? Y obviamente ustedes posteriormente a eso le preguntarán muy internamente desde cuándo está con piercing, si no le ha dado ninguna molestia, etc. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, en este caso, este paciente, si hablamos de la oreja, tiene una lesión nodular, ¿no? Que está cerrando prácticamente la parte inferior del conducto auditivo externo. Entonces, obviamente, si este paciente no ha venido por esto, ha venido porque tiene insuficiencia cardíaca, en la descripción del examen físico tenemos que mencionar esto, aunque la molestia sea de signos y síntomas propios de insuficiencia cardíaca o una simple infección urinaria. Esto no le molesta, pero es estético y además en el examen físico hemos encontrado. Tenemos la obligación de mencionar todo lo que hemos encontrado. Usted sabe muy bien que con la transformación ahora que ocurre, se los digo así en confianza, ¿no? La anterior semana me hice hacer la cirugía un poquitito, bueno, usted sabe muy bien que por diferentes situaciones uno pues puede hacerse algunos retoques y todo lo demás. No tengo un cambio drástico, nada. No me hice esa posibilidad de cambiar. Ahora, el examen físico que me han hecho, por ejemplo, en mi última internación de cráneo y cara, fundamentalmente ha cambiado casi un 30%, ¿no? Porque no quise un cambio radical. Entonces, tienen que mencionar necesariamente. Acá, por ejemplo, me parece que esto es un piercing, y esto obviamente, no se olviden que hay inclusive razas, tribus, que todavía los ponen unos platillos para que sigan, o hueso lo atraviesa. Necesariamente, a nivel del lóbulo de la oreja, con una perforación amplia, obviamente no van a describir el celular, ¿no? Celular Nokia, Motorola, no, nada, nada. Simplemente dicen orejas medianas, ¿no? En este caso, con presencia a nivel del lóbulo de la oreja derecha, con una perforación de aproximadamente tanto de características de la piel, estamos hablando normal. Si encuentran piercing o lo que sea, describan. Si encuentran alguna lesión, describan. Por más que el paciente no haya venido por esa molestia. Si yo vine por un uñero y me examinan y resulta que en mi nariz se encuentran algún pólipo o alguna lesión ahí que esté saliendo, tienen que mencionar necesariamente. Eso es el registro del examen físico, chicos. No importa que no haya venido por todo lo que encuentran, mencionan. Les vuelvo a reiterar, es como en el cacho, anota todo lo que se ve. ¿Algo más, chicos? Hola, hola. Gracias, ¿No hay más? doctor. No, no hay de qué. ¿Algo más, chicos? Nada más, ¿no? Bien, espero que les haya quedado claro. Ya les he dicho, esto es más que todo es práctica hospitalaria. Deberíamos de estar en hospitales. Yo les entregaba a un paciente, obviamente después de explicarles muy bien en la parte práctica también, para que me hagan la descripción y el registro del examen físico y yo vea si realmente están haciendo bien. Por ejemplo, puedo decir, hágamelo la maniobra del Kerbain y quiero ver cómo se mueve el médico o el alumno, qué posición, qué postura le hace tomar al paciente, si realmente está haciendo los movimientos semicirculares de palpación con el pecho de los dedos de manera normal o adecuada o correcta, etcétera. Pero como les digo, vamos a tratar de mandarles tutoriales para mejorar aquello. O directamente, si es que hay alguien que todavía está en Sucre y tiene esa posibilidad, pues un día de esos pues, nos podemos ir a mi consultorio para mostrarles a ustedes mismos cómo se hace una palpación y obviamente hacer también la exploración física entre ustedes si es que no nos permiten volver a la presencialidad, ¿ya? Entonces ya vamos a estar conversando, chicos. El día lunes empezamos a aparato respiratorio. Empiecen a leer, por favor. Ya, nos vemos el día lunes. Gracias por su atención. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao.